están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples del canal del Poder Judicial, que lo que busca justamente es eso, explicarle a ustedes diferentes trámites judiciales en palabras sencillas. Antes de iniciar y mostrarles el tema que vamos a tratar hoy, les quiero presentar a nuestro invitado. Él es Fermín Oyarzún, abogado experto en temas inmobiliarios. ¿Cómo está, Fermín? Muchas gracias por estar hoy con nosotros, ¿cierto? Conversando de un tema muy interesante a propósito, ¿cierto?, de un fallo de la Corte Suprema, un recurso de protección, en donde nos dimos cuenta que la ley de copropiedad es muy interesante para que todos ustedes quienes arriendan departamentos o también son parte de una comunidad sepan un poco más cuáles son sus derechos. Así que antes de iniciar con la conversación quiero invitarlos a que veamos la siguiente información. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por el copropietario de un edificio quien sostenía que no se estaban respetando sus derechos. Todo esto luego que le cortaran el suministro de agua caliente por las deudas que acumuló al atrasarse en el pago de los gastos comunes. La sentencia ordenó a la administración de la comunidad de restablecer el servicio porque la Ley 19.537 de copropiedad inmobiliaria, que regula la convivencia y administración de edificios, condominios y otros inmuebles, solo contempla sanciones por no cancelar los gastos comunes, no por los intereses derivados de estas deudas. ¿Quiénes pueden acogerse a esta normativa y qué otro tipo de elementos contempla? Fermín, entonces nuevamente gracias por estar hoy conversando con nosotros, ¿cierto? Lo vimos en esta cápsula informativa, este fallo, ¿cierto?, en donde dice que la deuda finalmente por el no pago de gastos comunes no está dentro del corte de suministro, en este caso fue el agua caliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué regula esta ley de copropiedad? A ver, bueno, primero que todo, muchas gracias por tenerme acá. Efectivamente, el fallo es muy interesante porque dice que el corte de servicio básico, como se veía en la cápsula, está reducido, está súper limitado porque es una sanción súper especial, es estricta y por lo tanto no se puede aplicar a cualquier incumplimiento de los copropietarios. Entonces, a pesar de que las multas en las que había incurrido este copropietario o este arrendatario, correspondían a gastos comunes igual, no se podía cortar los servicios básicos, en este caso el agua caliente, por el incumplimiento de esas multas. Entonces, lo que regula básicamente la ley de copropiedad inmobiliaria es la relación que tienen, primero, los copropietarios en general, en su conjunto, y además cómo se administra esta copropiedad. Por lo tanto, le entrega ciertas facultades a los copropietarios que se reúnen en asamblea, ¿cierto?, y que son dirigidos o liderados por un comité, ¿cierto?, y además un administrador que puede ser miembro de la copropiedad o no. En general, hoy en día no son miembros de las comunidades y son funcionarios, más bien casi empresarios profesionales, que se dedican a administrar varios edificios. Claro, porque en este caso había una confusión, yo creo, de parte de este copropietario o de la persona que decidió, el administrador en este caso, cortar este suministro, porque si bien sí se puede, la ley permite, cierto, el corte de algunos suministros, servicios, en caso de que no sean pagadas los gastos comunes, pero no las deudas que se adquieran por esto, ¿verdad? Efectivamente. En la ley de copropiedad inmobiliaria se regula súper estrictamente qué es lo que da lugar a este corte. Precisamente por lo que decíamos antes, que el corte es una medida súper extraordinaria, y la ley deja un espacio amplio para decir qué servicios pueden cortarse o qué sanciones pueden aplicarse, y se lo deja a los copropietarios. Entonces los copropietarios podrán decidir libremente en su reglamento de copropiedad qué servicios son los que dan lugar a esta medida, pero no puede ampliarlo a otras causas que no sean los gastos comunes. Perfecto, entonces digamos, enseñemos entonces cuáles son los suministros que se pueden cortar o cuáles son los castigos que puede recibir un copropietario en ese caso. A ver, por regla general, lo que dice la ley es que se pueden cortar los servicios eléctricos, pero da lugar, como te decía, a que el reglamento de copropiedad señale otros servicios y por lo tanto se podrían cortar, además del servicio de electricidad, podría ser el agua potable, podría ser el gas eventualmente, y otras sanciones que no tienen que ver con suministro de servicios básicos, pero que también son parte de la copropiedad. Por ejemplo, el limitar el derecho o derechamente negar la posibilidad de que visitas o invitados de algún copropietario moroso ocupen un estacionamiento de visitas. O, por ejemplo, limitar la cesión o el préstamo de la sala de eventos, si es que la tuviera, al copropietario que estuviera moroso. Otro tipo de medidas no tan excesivas en el fondo, como cortar el agua caliente. Exactamente. Y ahí está abierto, no dejar entrar a la piscina, no usar el gimnasio,
etcétera. Imagino que esta ley de copropiedad entonces fue necesario, ¿cierto?, hacerla, tomando en cuenta que hoy en día es muchas las personas que son copropietarios, o sea, esto quiere decir arrendadores, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Por eso- No necesariamente el copropietario es arrendador. ¿Ah? El copropietario es el dueño de una unidad que existe en un lugar físico en conjunto con otras unidades, que puede ser horizontal, como es el caso de las comunidades de casas, por ejemplo, o puede ser vertical, como son la gran mayoría de las comunidades, que son los edificios. Perfecto, Fermín. Vamos al otro lado entonces. En este caso, esta persona decidió presentar un recurso de protección porque obviamente encontró injusto la medida que se adoptó. Pero ¿qué pasa en otros casos? Por ejemplo, si yo en mi edificio, por ejemplo, me cortan el gas, por ejemplo. ¿Qué hago yo en ese momento? ¿Voy a un tribunal? ¿Vengo acá y presento también un recurso de protección? ¿Cómo lo hago? A ver, yo creo que lo primero, entendiendo siempre que este corte de gas se debió a alguna sanción, ¿no es cierto? Lo primero es recurrir al juzgado de policía local correspondiente. ¿Ah? La ley de copropiedad inmobiliaria señala expresamente que el tribunal que debe conocer estas cosas es el juzgado de policía local. Ahora bien, si se trata de una infracción o de una vulneración de derechos fundamentales, lo que corresponde hacer es acudir efectivamente a la Corte de Apelaciones de la jurisdicción que corresponda a la que se esté el condominio y presentar un recurso de protección. Perfecto. Esta ley no solamente tiene esta regulación de sanción en caso del no pago, ¿cierto? Imagino que también abarca otro tipo de temas que tienen que ver con la convivencia, por ejemplo, Sí, de por la supuesto. comunidad, ¿verdad? Sí, claro, sí. O sea, efectivamente, te diría yo que las sanciones son una parte menor dentro de la ley de copropiedad inmobiliaria. ¿Ah? La estructura de la ley está basada primero en la descripción, en qué consiste, porque además dentro de los condominios hay muchos conceptos que uno generalmente no conoce. ¿Ah? ¿Qué son los bienes comunes? ¿Qué bienes se pueden usar de entre todos? ¿Qué bienes son individuales? Entonces, lo primero es definir eso y después se encarga de hablar de la administración, de la facultad de los administradores, de la asamblea de copropietarios, ¿no es cierto?, del reglamento de copropiedad, y finalmente habla sobre los procedimientos que deben usarse en caso de que se vulnere algún derecho o que haya algún conflicto entre los copropietarios o de los copropietarios con el administrador. Claro, porque cuando uno vive en un edificio, en comunidad, como tú dices, es complicado ese tema de los bienes comunes o los gastos comunes, porque, por ejemplo, en mi edificio puede haber piscina, pero yo no la uso, pero aún así uno tiene que ser consciente, ¿cierto?, de pagar para que exista esta buena convivencia, que es finalmente lo que necesita esta ley por lo que se hace. Exactamente, y no solo eso, hay ejemplos incluso un poquito más extremos. Hay edificios en los que la calefacción, por ejemplo, se cobra a todos por igual, independiente del uso. Y por lo tanto yo puedo no usar, pero igual mi unidad, mi departamento va a ser parte de esta división para calcular la copropiedad. Y hay un montón de otros temas. No hacer ruido en los pasillos, no hacer fiestas hasta determinadas horas. En muchos casos hay reglamentos bien estrictos que señalan, por ejemplo, que las mudanzas deben hacerse tal día entre tales horas. Todo eso dentro de la ley de copropiedad. Todo dentro de la ley de copropiedad y todo basado en el principio, te diría yo, fundante de esta ley, que es la convivencia armónica de los distintos copropietarios. ¿Ah? Porque en el fondo yo, a diferencia de una casa, no vivo, si bien vivo solo, no vivo separado de los demás. Claro. Por lo tanto, yo no me puedo estacionar en estacionamientos de visita si soy propietario de ahí, no puedo hacer una fiesta un martes a las 3 de la mañana, etc. Es un tema interesante, Fermín, aunque suene quizá es una ley, yo creo que muy poca gente conoce realmente de qué se trata esta normativa, si bien hay edificios que tienen sus propias normas, finalmente la que rige es esta, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. En principio, los edificios se rigen, las comunidades se rigen por el reglamento de copropiedad, pero el reglamento de copropiedad, por supuesto, que no puede regularlo todo, y además que no tiene la misma fuerza que tiene la ley de copropiedad. Por lo tanto, como recomendación, y yo creo que un buen consejo es para cada copropietario, para cada arrendatario que llegue a ir a un departamento o a una casa que esté en un condominio, lo primero que hay que hacer es pedirle al administrador el reglamento de copropiedad. Es lo primero. Leyes entonces que a propósito de un fallo de la Corte Suprema marcan, ¿cierto?, y ayudan también a la gente a que se entere un poco más de estos temas. Fermín, te quería agradecer por estar hoy en nuestro programa en Palabras Simples. No, muchas Estuvo gracias. muy interesante la conversación y también, como decía, ayuda a todos un poco en este sentido. Y a ustedes los quiero dejar invitados, como siempre, a que revisen todas nuestras plataformas digitales del Poder Judicial y también nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias, Fermín.